digo también porque, aprovechando que son solo dos ponentes en esta sesión, pues Berta pide un poco más de tiempo y sobre todo porque tiene la voz muy estropeada, como vais a comprobar inmediatamente, y entonces le costará leerlo un poco más en lo que ha escrito. ¿Quieres una presentación? No, a mí no me hace falta. No te hace falta. Vale, pues bueno, como la conocéis, porque pues por las clases, por la facultad, sí, sí. Cofundadora de Hegel en Perspectiva, etcétera, pues tiene la palabra, Berta Pérez. Sí. Voy a pegarme todo lo que pueda. Me pego más, si me alejo de Valerio, me pego más al micrófono. Bien, yo voy a intentar defender en mi intervención que el punto de vista de este libro es, lo quiera o no lo quiera José María Ripalda, hegeliano. Más concretamente, hegeliano. Que su idea de la filosofía o de lo que ella puede y aún debe hacer es la de Hegel. Primero enunciaré por encima, superficialmente, las razones que avalan en general esta coincidencia de perspectiva. Trataré luego de mostrar cómo ella se conecta precisamente a ese recordar y olvidar a Hegel que Ripi lleva a cabo en este y en ya tantos otros libros. Y entonces surgirán los problemas. La dificultad de precisar qué busca exactamente Ripi con esta operación, con esa vuelta a Hegel que lo media con Marx, con Benjamin, con Derrida y con Jameson, es para mí inseparable de la dificultad de determinar cuál es el rostro de su Hegel, si es que tiene uno y no un ciento. Estos son los problemas, pues, que nos saldrán al encuentro. ¿Quién es el Hegel de Ripi? ¿Cuál es la relación que para él guarda con nuestro presente? ¿Cuál es el Hegel que él rechaza y cuál el que él vindica? Y sobre todo, ¿por qué? Bajo la mirada hegeliana de Ripalda desfilan ciertas figuras de Hegel que de hecho no acaban de encajar entre sí. Se dicen algunas cosas de Hegel que se riñen con otras y que cuestionan inevitablemente esa idea mía de que, en todo caso, el punto de vista de Ripalda es hegeliano. No me quedará entonces más remedio que proponer una solución, finalmente un bosquejo de lo que yo entiendo concretamente por un planteamiento o un enfoque hegeliano. Y esto es lo que he querido anticipar escogiendo como título Hegel Unabim. Pienso efectivamente que si entendemos la perspectiva hegeliana como la que pone la realidad y se pone a sí misma Unabim, encajarán por fin los diferentes espectros de Hegel que aparecen en el libro de Ripi. Encajarán, por supuesto, hegeliano dialécticamente, es decir, al modo en que encajan las contradicciones, ni más ni menos. En todo caso, cuento ya con que, llegados a ese punto, tampoco me quedará más remedio que escuchar de la boca del propio Ripi, una vez más, su acostumbrado, sí, ya, pero no me convences. Conmigo no es tan amoroso como con vosotros dos, creo. Ya te está riñendo. Sí. También. El libro de Ripalda nace sin duda de su apego a la filosofía. Él, tan desapegado como es y como quiere ser, no puede dejar de aferrarse a ella, porque, a mi juicio, entiende que su discurso mantiene en todo caso una relación muy especial con el tiempo y el lenguaje, porque su escritura teje y desteje la lengua en un ejercicio que transforma tanto a la lengua como a su sujeto, y porque el tiempo que ella da, la incisión que practica en el tiempo que corre, o el inciso que introduce en el presente, produce una exterioridad, que se la llame la del concepto o no, es paradójicamente la que permite agarrar lo más real, se lo llame wirklich o no, de su propio tiempo o de su momento, y por ello mismo producir otro, abrir la posibilidad de un nuevo presente. Ahora bien,
si es un afuera lo que permite a la filosofía captar lo más interno de la realidad presente, y si esta aprehensión es en sí misma un ejercicio transformador, ello se debe obviamente a que el corazón del presente es, como ya dijo Hegel en 1801, un conflicto, una contradicción que ese mismo presente oculta. Solo cuando se mira la realidad desde esa distancia propia de la filosofía, se puede reflejar su vacío interno, el hiato que enfrenta los dos bandos de su particular guerra, de la batalla que en cada caso o en cada presente ella encarna y a la vez oculta. Y solo cuando se hace esto, se puede devolver esa realidad presente a su nada originaria, dejar que por fin se vaya a pique y proyectar entonces una figura nueva, un tiempo nuevo. Esto es lo que hace en un solo golpe la reflexión tal como es entendida por Hegel, lo que hace la filosofía cuando es reflexión dialéctica. En definitiva, esta es, pues, para mí y creo que también para Ripalda, la idea hegeliana de la filosofía y de la realidad, es decir, del presente. Solo desde esta idea, se entiende, para empezar, la relación ambivalente que ambos, Ripalda y Hegel, mantienen con las respectivas realidades de su momento, y solo desde ella se capta correctamente la razón de que ambos, Hegel y Ripalda, se vuelvan al pasado. En efecto, la quiebra del presente supone en primera instancia que este no puede ser en tiempo real ni bueno ni malo, solamente buenísimo y malísimo, bueno en exceso y malo en exceso, radicalmente ambivalente. Ambos, Rip y Hegel, aborrecen de él, lo rechazan deseando que se hunda de una vez, que se consume de una vez su muerte. Y sin embargo, a la vez, de forma más o menos confesa, ambos lo esperan todo de él. Lo hacen no solo porque de la contradicción cabe esperar cualquier cosa, sino también porque saben que la quiebra de lo real llega hasta su propia mirada, porque saben del imburlable ángulo ciego que determina su propio punto de vista, nuestro propio juicio sobre el presente juzgado. Por eso justamente solo se puede aprender el presente retrospectivamente, mirándolo como pasado. Y también porque el presente está quebrado, porque solo es el agujero que hace de juntura entre una realidad que ya no es y otra que aún no es. Su realidad solo puede ser espectral. Lo que conforma su actualidad son los espectros de lo que ya no es y de lo que aún no es. Ciertamente el pasado no es, solo tiene su ser en nuestros espectros, en nuestro presente espectral o, como dice Ripi, en su futuro anterior. Cuando él mismo nos recuerda que nosotros podemos entender a los autores del pasado mejor de lo que ellos mismos lo hicieron, sabe Ripi de sobra, pienso yo, que está siendo hegeliano, leyendo a Hegel. Del mismo modo, el futuro no tiene más ser que el de los reflejos que proyecta nuestro presente roto, el de los espectros que surgen precisamente del reflejo de los de su memoria. Pero el contenido del presente, que no es más que ese cruce de pasado y futuro, tampoco está constituido por nada más que por la nada de esos espectros. Por eso el discurso de la filosofía, el vuelo de la lechuza que se esfuerza por aprenderlo, solo puede ser la reflexión que va, como dice Hegel, de una nada a otra nada. Y sin embargo, este viaje en el vacío, este puro juego de espejos, es lo único que produce contenido, lo que le puede procurar una imagen al pasado y otra al futuro, lo que, como se suele decir, reinterpretando el pasado, puede abrir futuro. El libro de Ripalda responde en todo caso
a la urgencia sentida y actual de hacer filosofía. Y ciertamente la filosofía de la que estamos hablando, la que atrapa al presente porque recuerda, gracias, porque salva del olvido a sus espectros. Este sentir nace a su vez de una imagen catastrófica del presente, ciertamente ambivalente, pero finalmente desesperante y desesperada. El diagnóstico de Ripi se me aparece a la postre como fundamentalmente pesimista, tanto respecto a nuestra realidad como a la filosofía que le corresponde, o a lo que en nuestro tiempo ha venido a considerarse filosofía. También en este sentido parece estar repitiendo con el Hegel de 1801 que la filosofía se nos muere. La velocidad de la luz de nuestro presente instantáneo, vacío de pasado y de futuro, parece negar el tiempo de la filosofía. Amenaza de muerte la posibilidad misma de que el pensar agujeree el presente para abrir tiempo, para darnos el afuera desde donde apresarlo, interpretarlo. Sin tiempo, efectivamente, parece que no pueda haber filosofía. Pero esa misma velocidad, cómplice del capitalismo globalizado, es también para Ripi la que ha colocado a la subjetividad, reducida a la del sujeto consumidor, en una posición agonizante. También a ella, pues, la tiene amenazada de muerte. Y es este fenómeno, tanto como el de la crisis de la reflexión filosófica, el que sin duda ha urgido a Ripi a escribir su libro. Diríase incluso que la verdadera razón de que haya que volver a hacer filosofía, a reflexionar el pasado, radica en esta agonía del sujeto. O bien que en realidad no se trata de dos cosas, que en verdad si la filosofía se apaga es porque la subjetividad se desvanece. Para Ripi, efectivamente, parece que sin sujeto, a día de hoy al menos, tampoco cabe la filosofía. Ahora bien, ¿qué sujeto es este sin el que no se puede hacer filosofía y el que a la vez ha de ser salvado por la filosofía? Es bien sabido que el sujeto es una invención moderna y que es el sujeto moderno el que ha constituido, en virtud de su fuerza negativa, o como dice Ripalda, de su intensidad, el impulso de las revoluciones de los 2 últimos siglos y la fuente de la energía transformadora de la filosofía, de lo que en ella ha habido de revolucionario. Y no sorprende, por tanto, que Ripalda se confiese moderno, ni tampoco que el pasado al que vuelve su mirada sea entonces el de la modernidad. Pero esto no puede bastarnos. ¿Qué rostro o qué rostros tiene para Ripi en todo caso este espectro o estos espectros que configuran la modernidad? ¿Cuál es su sujeto moderno? El que la filosofía en tiempos posmodernos, la que puede caber hoy, quiere salvar. ¿Cuál es la modernidad a la que su quehacer filosófico quiere volver? El libro no es claro en este punto. En parte, a mi parecer, porque sabe muy bien de la perversión de muchos de los actuales retornos a la tradición moderna, de la ilustración frigorizada y de la esperpéntica subjetividad que suministran al unísono los medios y la academia. Y en parte, y este es el verdadero escollo, porque sabe muy bien que es la propia subjetividad moderna la que es perversa, porque sabe muy bien que es la propia subjetividad la que se ha expresado adecuadamente en las perversiones de su destino. Ella misma, ciega de ambición, ha dado prueba de sus bajos orígenes, de proceder de una vocación dominadora. Así que la paradoja es clara. La filosofía se muere en el agonizar de la subjetividad, pero a la vez esa misma subjetividad, la arrogante subjetividad moderna que ha pretendido diseñar la realidad y la historia a su medida, y la que, una vez fracasada, se ha construido la torre de su alta cultura para llorar su impotencia, parece ser la responsable de toda la sangre y toda la mugre que apenas nos deja ahora llevar con la cabeza alta el nombre de sujetos y también de la falta de tiempo que apenas nos permite ya hablar de filosofía. El reconocimiento de esta paradoja es lo que creo
lleva a Ripi a anclar su rememoración de la subjetividad en la singularidad, es decir, lo que lo decanta hacia una subjetividad singular. A día de hoy resulta imposible no retrotraer las perversiones y el fracaso del proyecto moderno a las pretensiones universalistas de su sujeto. Y entonces, cuando, como ocurre en el caso de Ripalda, la mugre y la sangre son los motores de la filosofía, parece imponerse la tarea de pensar desde y para el sujeto singular. Este compromiso lo prueba, a mi parecer, la parte más sentida del libro, la que exige la justicia y aún insiste en esperar el amor. Aquí Ripi levanta la voz para denunciar la necesidad y la universalidad del derecho institucionalizado y para reivindicar contra él los derechos de las diferencias singulares, los que se corresponden con una justicia y un amor constitutivamente frágiles y humildes, privados de garantías, sabedores de su contingencia. Y es también el reconocimiento de esa paradoja el que explica esos momentos del libro en los que la posmodernidad de nuestro presente aparece a otra luz. Son los lugares en los que la falta de fe en el futuro y de nostalgia por el pasado, la aniquilación de la necesidad y aún del discurrir de la historia, la propia nada que amenaza con tragarse al sujeto ya perfectamente aislado y diseminado en las infinitas diferencias, se iluminan como el posible resorte de una eventual revolución, como el posible anuncio de un fuego purificador. El presente es, como dije, catastrófico, pero también ambivalente. Y por otro lado, solo en la destructividad de la catástrofe puede descansar, tal vez, la esperanza de un día feliz. A primera vista diríase que es por el primer aspecto señalado, porque para Ripi no se puede hacer filosofía sin subjetividad y porque es la amenaza que sufre el sujeto lo que llama la filosofía, por lo que su libro se vuelve a la culminación de la modernidad, a la infinita intensidad de la subjetividad que representa el momento Hegel. Y parece también que es por el segundo aspecto comentado, por su reconocimiento del pecado original de la vieja y naif subjetividad moderna empecinada en afirmar su universalidad, y por su aprecio de la madurez que demostraría en cambio nuestra tardomodernidad, afirmando la diferencia y la contingencia, el carácter no más que singular del sujeto, por lo que el libro, a la vez que vuelve al momento Hegel, se despide de Hegel y vuela hacia autores más contemporáneos, a la postre hacia Derrida. Es decir, se diría de entrada que la encrucijada del presente exige para Ripalda articular los espectros que la cruzan, el de Hegel y el de Derrida, a fin de que la tensión entre ellos ilumine de otra manera la que hoy nos asfixia, de que la rearticule en una nueva figura y corra por fin un aire limpio. De acuerdo con esta lectura del libro, Hegel sería el héroe moderno por antonomasia, la encarnación pura de toda la ingenuidad, la arrogancia, pero también la intensidad del sujeto moderno. Y Derrida, el moderno de los tiempos posmodernos, el moderno al que los fracasos de la subjetividad moderna, los de su revolución y sus revueltas, le han enseñado a la vez la humildad y la valentía. Lo han convertido, en definitiva, en un sujeto maduro, como se suele decir, a la altura de los tiempos. Todas estas virtudes se las concedo a Derrida, y alguna más también. Pero para pintar ese contraste, el libro retrata entonces a un Hegel que yo no reconozco, y que, a mi parecer, tampoco es el que conoce Ripalda. No se trata únicamente de que no me complazcan ciertos detalles de esa semblanza, sino más radicalmente de que me resisto al mismo reparto de papeles que acabo de bosquejar,
porque en resumidas cuentas no creo que refleje una verdadera delimitación, una frontera en sí entre los textos de Hegel y los de Derrida. Más aún, esta es mi apuesta, porque sospecho que tampoco Rippy lo cree. En todo caso, ese Hegel, finalmente el Hegel convencional, se apropia muchas líneas del texto de Rippy, no cesa de insistir en reaparecer. Y no es casual. Yo misma pienso ciertamente que es muy útil recoger y aún acoger a este Hegel, y no solo para deconstruirlo, sino también para reconocer que pertenece, por así decir, a la realidad abismática, espectral, del fenómeno Hegel. No me llevará mucho tiempo recordar los rasgos con los que se ha dibujado tradicionalmente el rostro de este Hegel, concretamente el del Hegel maduro, pues al joven, como a ratos el propio Rippy, se lo suele salvar por su ímpetu político y revolucionario. Todos conocemos estos tópicos. Rippy recoge el panlogicismo que se le ha atribuido a Hegel desde su muerte, hablando de la compacidad, del carácter compacto de su lógica y de su absoluto. Y es claro que con ello se refiere a su presunta pretensión de conjurar lo imprevisible e irreductiblemente diferente, de dominar desde la universalidad y necesidad del concepto la singularidad y la contingencia, de reducir el conflicto irresoluble, la contradicción como tal, o lo trágico mismo, en la beatitud de una síntesis final. Según esta semblanza, Hegel, héroe de la filosofía de la infinita subjetividad, habría utilizado en todo caso el afuera del concepto para someter la apertura de la historia a una teleología necesaria y la dispersión del lenguaje a un sentido final, para pretender una imposible transparencia en el saber y una imposible coherencia racional en el hacer, para presentar, como he dicho, la realidad en la forma de un todo compacto. En ocasiones, el libro llega incluso a interpretar la despedida de Hegel de la filosofía schellingiana, de su intuición originaria o de su intenso e infinito yo, el giro ontológico de Hegel hacia el concepto, que ahora ya no es nuestro, sino de la realidad misma, como la recaída en la afirmación de un nuevo cielo, como si su opción por el concepto hipostasiara el afuera propio de la filosofía en una positiva y precrítica trascendencia. Rippal en general, a base de brochazos aislados, se encarga de trocear a este Hegel. Solo le procura una figura nítida, como si de verdad fuese su Hegel o el verdadero Hegel, cuando se trata de marcar la diferencia y la ganancia derridiana, y sobre todo cuando se vuelve contra Zizek, cuando el fin es criticar la lectura zizekiana de Hegel. En estos momentos del libro, diríase que el espanto de Rippal ante nuestro presente, la gravedad de su diagnóstico, le lleva a sospechar que si Hegel aún podía mantener el buen ánimo, aquella confianza suya en la capacidad constructiva del concepto, había de ser porque su tiempo todavía le permitía sostener la fe en un principio, en la identidad de un sujeto o concepto que garantizase la atadura de la realidad, de la historia y por ende de la filosofía en un todo consistente. Afirma en estos casos que al no del sujeto kantiano-fichteano, Hegel añadiría el sí que haría posible la deducción de su lógica. Y diríase también que precisamente por eso piensa Rippy que Hegel a solas, Hegel a secas, ya no nos puede servir. Uno tiene en definitiva la impresión de que él vuelve a Hegel, especialmente al joven Hegel, para reencontrar la fuerza excesiva de su subjetividad, la fuerza negativa sin la que no es posible ninguna revolución, pero que también lo hace para olvidar su concepto. Y no solamente porque nuestro presente ya ha descreído de él, sino también porque bien pudiera ser que fuese él precisamente, el concepto totalizador, quien nos hubiera destinado a la deflación posmoderna de la subjetividad,
a su práctica liquidación en el antiutópico atlas de las nubes que amenaza nuestro tiempo. Ahora bien, a mí me parece indiscutible que es precisamente en el pensamiento de Hegel donde el sujeto y el no se identifican absolutamente. Y creo además que esta es justamente una de las razones principales por las que es Hegel y no Kant, ni Fichte, ni siquiera Schelling quien acompaña a Rippey en casi todas sus andanzas. De hecho, es bien fácil reconocer la pureza de la negatividad hegeliana en esa infinita intensidad que él mismo le atribuye a su sujeto. Ahora bien, igualmente innegable es para mí que esa absolutez del no que le corresponde al sujeto la expone Hegel en todo su alcance en la ciencia de la lógica, precisamente cuando el yo aparece como puro concepto. Es justo ahí donde el yo se desvela como la fuerza que abstrae de todo, que niega toda determinación, en definitiva, como pura destructividad. Rippey lleva toda la razón al señalar que en 1800 Hegel se decide por la reflexión, por la abstracción propia de la filosofía. Pero esto no significa, a mi parecer, que añada un sí al no revolucionario de su juventud, sino más bien que radicaliza absolutamente ese no, que acoge y afirma el carácter absoluto del no. No supone, pues, renunciar a la revolución, sino llevarla al extremo. Por eso, precisamente, como también concede Ripalda, la negatividad se vuelve ontológica, deja de ser nuestra para ser de la cosa misma. Y también por eso el movimiento de la dialéctica, ese en el que ese no se realiza, lo mismo que el de la deconstrucción, acontece, ocurre y no está ya en manos de la identidad de sujeto alguno. La reflexión a la que se vuelve Hegel nada más llegar a Jena es ya entonces comprendida como movimiento negativo, pero es de nuevo en la ciencia de la lógica donde se descubre en toda su potencia y por eso donde literalmente deconstruye la identidad, donde pone al descubierto el carácter puesto o sentado, gesetzt, de cualquier identidad. Desde aquí se entiende muy bien por qué el propio Ripalda insiste en que no puede haber comienzo o principio en la lógica hegeliana, en que en ella el fundamento se pone siempre hacia atrás. Pero por la misma regla de tres por la que sabe esto, no se le puede escapar a Rippey que no cabe en Hegel un principio positivo que preceda la historia, que permita hablar de una teleología en sí. La historia de Hegel, lo mismo que la de Rippey, solo se construye retrospectivamente, o como diría Zizek, su necesidad sabe bien que nace de la contingencia. No quiero decir con ello que Hegel renuncia a la reconciliación de los opuestos que torturaban a su tiempo, a la modernidad que culminaba en Kant, ni que abandone la meta de la superación de la contradicción en general. Del mismo modo que no se despide de la revolución, tampoco dejará nunca de ser el filósofo del amor. Pero justamente a partir de Jena, Hegel comprende que la amorosa unidad no puede proceder de un sí añadido al no, sino únicamente de la propia negatividad. Ya no cabrá ningún principio positivo, ningún principio, porque no hay más principio que el no. Así que la unidad del amor surge del propio negarse de la negatividad. Y esto es así, aun cuando este doblarse sobre sí, este ser ella, como dice Hegel, determinada, o como decimos ahora, amorosa, sea tan originario como ella misma. Porque no hay ningún principio positivo, ninguna identidad que no esté rota dentro de sí, porque lo primero es el no. Por eso la síntesis de los opuestos exige desde Jena que ambos se vayan a pique. Es decir, que no hay otro camino a la beatitud de la reconciliación que la destrucción de los dos lados del determinado conflicto del que hayamos partido. Pero porque el carácter autorreferencial del no es tan originario como el no mismo,
porque él es ya siempre tan amoroso como destructivo, por eso es necesario que surja, que se construya una nueva síntesis o un nuevo orden. Ahora bien, esta es la única necesidad de la que goza la identidad o la cohesión en un todo. Pero esta necesidad, la necesidad de que el no se invierta en un sí, de que la nada en la que se hunde un conflicto se niegue y se transmute en una síntesis, no permite anticipar nada, absolutamente nada de su contenido, nada del contorno determinado de la nueva figura que emerge. De manera que, en definitiva, no es este el tipo de necesidad que permite conjurar la contingencia. En Hegel no hay tal, a mi parecer. También es esa doblez del no la que explica que en el mismo lugar en el que Hegel dice del yo que es absoluta negatividad, al comienzo de la doctrina del concepto, diga además que es perfecta o absoluta singularidad. Y de nuevo, este salto mortal que Hegel introduce en el corazón mismo de la subjetividad, esta presentación de su constitución como la unidad inmediata de los extremos contrarios, de la máxima universalidad negativa y la máxima concreción positiva, nos pone en la pista para comprender por qué Rippy mismo, después de abandonar a Hegel por Derrida, seducido por la atención derridiana a las inescrutables oscuridades del sujeto, a la constitutiva ambivalencia de sus acciones, no puede dejar de recordar que ya Hegel sabía que ni la acción más santa puede dejar de ser culpable, ni que actuar puede significar otra cosa que someterse al derecho de la objetividad, aceptar una realidad que necesariamente me desborda o trasciende mi intención, acoger, por ende, la contingencia. Por último, me parece que ahora resulta también fácil de construir la compacidad de la dialéctica, ese rostro compacto de Hegel que salpica el libro de Rippy. Y otra vez me parece que ya lo hace también el mismo texto de Rippy, y que lo hace precisamente por hegeliano. Justo cuando opta por cerrarse leyendo el pasaje de la ciencia de la lógica sobre el amor, es decir, sobre el amor en tanto que concepto, reconoce que su unidad, la unidad finalmente de la dialéctica, es la del poner o sentar, setzen, y la de la negación de ese poner, es decir, la unidad del movimiento que niega el ser o lo inmediato, que lo descubre como solamente puesto, como mera apariencia, y la del movimiento que poniendo ese mismo negar, es decir, negando ese mismo negar, restaura la inmediatez del ser como algo que, sin embargo, ahora ya se sabe, solo puede ser o aparecer en tanto que mediado, en virtud de la mediación en la que consiste la negatividad. Y por eso Hegel y Rippy, los dos, concluyen que el amor, la feliz síntesis buscada, no es más que la unidad de la infinita negatividad. Pero entonces, ¿cómo podríamos pensar aún que lo que ella constituye es un todo definitivamente consistente y cerrado? O dicho de otro modo, que su todo responde y expresa la solidez de un originario principio positivo, de uno que borra para siempre el espejismo de la contradicción. Antes bien, es obvio, a mi parecer, que esa unidad es ya siempre inconsistente y que justo por ello, como reconoce Ripalda con Zizek a propósito de la estructura del Estado hegeliano, el orden universal, paradójicamente, solo se puede unificar, convertirse en un todo efectivo, en virtud de una arbitraria y contingente singularidad. Es decir, que el todo que el logos media o teje, superando el conflicto de los opuestos, es decir, que el todo que logos media o teje, superando el conflicto de los opuestos, haya de descansar en una unidad
que lejos de mediarlos, los fusiona inmediatamente. Esto es, contraviniendo la lógica, haciendo lo lógicamente impensable. La universalidad del logos, pues, para realizarse, no solo ha de recurrir a algo diferente de ella, sino a su otro en tanto que otro. Es decir, a aquello que se define justamente por repeler la universalidad, a la singularidad como el momento que no cabe integrar en lo universal, que permanece necesariamente excluido y que por eso mismo no deja de recordarle al todo que ni está definitivamente cerrado, ni es en sí consistente, que su consistencia solo puede ser puesta, pura apariencia. El propio Ripi recuerda esto cuando relee los lugares en los que Hegel deja claro que Cristo solo funda el orden de la Iglesia en virtud de su muerte, en la medida en que se coloca más allá de ella, en que se va. Por todas estas razones, pienso que la deconstrucción está ya contenida en la dialéctica, en su negatividad. Y sospecho además que incluso el momento especulativo o amoroso, el momento amoroso de la dialéctica, fulgura en esas esquinas de Derrida en las que se vuelve más reflexivo, en las que remarca su propio hacer deconstructivo, reconociendo el inevitable remarcarse de la diferencia. No son para mí sus momentos de debilidad, sino más bien los más lúcidos. Y ello porque creo que es cuando el pensamiento trata de dar cuenta de la identidad, es decir, de acuerdo con el enfoque dialéctico, cuando trata de dar cuenta de la construcción de la identidad a partir del no, cuando se ve forzado a tomar en serio la contradicción como tal, como real, a dejar de rebajar los conflictos a meras tensiones entre diferencias que podrían convivir pacíficamente para reconocer la violencia que reina entre sus extremos, la irreductibilidad de la fuerza negativa que los liga. Solo reconociendo esta violencia, advierte la filosofía que la construcción del feliz sentido, de la unidad amorosa de un orden reconciliado, no se puede ahorrar el paso por la muerte, el hundimiento de los dos lados del antagonismo. La dialéctica, pues, que no cuenta tácitamente con que la paz y el amor aniden bajo las diferencias, sabe que la unidad solo puede ser construida desde cero, que su construcción presupone la violenta destrucción de lo viejo y que esta doble operación nace además de detrás de nuestras intenciones, que el vuelo que anuncia la mañana solo se levanta en la oscuridad y en la ceguera de esta noche. Todo esto lo sabe Ripi, lo demuestra saber en el modo en que hace historia y en lo que espera y desespera de la filosofía. Y por eso insisto en su estirpe hegeliana, en llamarlo dialéctico en el sentido explicado. Bueno, para acabar, quisiera explicar de forma un poco más precisa esta comprensión de la dialéctica, gracias Valerio, que trato de defender para poder entonces iluminar, por poco que sea, el sentido en el que me atrevo a decir esto de que Ripalda, dando amparo en su texto a todas esas maledicencias con las que se ha pintado tradicionalmente a Hegel, no deja, sin embargo, de ser hegeliano. Todas ellas, todas estas maledicencias, me parece a mí que se pueden resumir en el retrato de Hegel como el filósofo de la dominadora y totalizadora universalidad. Y además es bastante claro que es desde aquí, desde donde el libro de Ripi asume que la tarea de actualizarlo requiere en todo caso mediarlo con otros filósofos de verdad contemporáneos, es decir, con aquellos que en cambio sí parten de la singularidad, del sujeto como singular. Sería el caso de Marx, el de Benjamin, el de Jameson,
pero sobre todo para mí el de Derrida. En principio, yo no tengo ningún problema en caracterizar lo absoluto hegeliano, es decir, la solución o la clave con la que él responde a las contradicciones de su tiempo, eso que en relación a la fenomenología se puede llamar espíritu y en relación a la ciencia de la lógica, sujeto-sustancia, como lo universal. Lo único que yo quiero entonces es recordar que esta universalidad se contiene a sí misma y pedir que esto se tome en serio. Que se contiene a sí misma significa estrictamente que es el todo y es a la vez una parte. Es decir, significa que es lo que es y además y a la vez lo contrario. No solo lo diferente, sino lo contrario de lo que es. El todo y la parte no son dos partes diferentes que puedan convivir pacíficamente una al lado de la otra, ni que se puedan reunir dentro de un todo superior. No puede ser así porque no hay otro todo distinto, más amplio, que este, que es él mismo una parte. Quiero decir con ello que esta estructura de lo universal hegeliano lo desquicia necesariamente. Impide, en buena lógica, entenderlo como el gran todo que contiene orgánicamente las determinaciones particulares. Sus determinaciones, como le gusta predicar a la lectura convencional. Así que lo universal, lo absoluto, si se quiere, es originariamente antagónico, es justamente el antagonismo originario. Esto es, a mi juicio, lo que significa que solo la negatividad, y por tanto ningún principio positivo, es lo primero en Hegel. La interpretación convencional ha leído esto sin duda muy deprisa para poder convertir a la postre la negatividad en una propiedad del positivo y totalizador universal, en un mero predicado del subjectum absoluto. Ahora bien, es cierto que de acuerdo con lo ya dicho sobre el carácter selbstbeziehend, sobre el carácter autorreferencial de la negatividad, lo universal habrá de negar a la vez este irreductible, trágico conflicto que él mismo es. Y en efecto lo hace radicalmente, se invierte y se pone a sí mismo como una universalidad libre de fisuras y contradicciones, si se quiere, como orgánica. Este es precisamente el universal abstracto, el que corresponde a cada figura de la conciencia en la fenomenología y a cada categoría que se coloca en el lugar de lo absoluto en la ciencia de la lógica. Porque él, el universal abstracto, mistifica su propia verdad, es decir, el antagonismo, la contradicción que es, porque es, en este sentido, originariamente ideológico. Por eso se ha de ir por fuerza a pique. Y, sin embargo, a la vez, él, el universal abstracto, es indudablemente la expresión adecuada de la verdadera y desquiciada universalidad, en la medida en que ésta está ya siempre vuelta contra sí. En este otro sentido, el universal abstracto es entonces precisamente lo que realiza la verdad del universal hegeliano. La realidad de lo universal, su concreción o su ser concreto, solo consiste efectivamente en este pecar del universal abstracto, en suponerse como no puesto, como siendo lo universal en sí, y en su entonces inevitable hundimiento. Así pues, lo absoluto, en tanto que originario antagonismo, no es el universal orgánico de las lecturas convencionales, ellas mismas ideológicas y destinadas a irse a pique, pero no es tampoco la abstracta y estática estructura de una pura contradicción. Es ya siempre el proceso que el universal abstracto, o el abstraerse y absolutizarse de lo universal, desencadena. Es, en otras palabras, el movimiento en el que la particularidad, la parte,
que es sin duda lo universal mismo, que pertenece a lo verdaderamente universal tanto como lo universal, hegemoniza la universalidad para procurarle un rostro o una máscara unificada, y en el que, consecuentemente, por no adecuarse a su verdad o a su concepto ya siempre rotos, se va a pique, forzando por ende a que sea otra particularidad la que se ponga como el todo, obligando a lo universal a negarse o a negar su quiebra, a mistificarse de un modo nuevo, en una nueva figura. De manera que sólo la infinitud de sus sucesivas máscaras, sólo en el mal infinito de sus reflejos, de las imágenes que resultan de este invertirse o de este dialéctico reflexionarse, tiene la universalidad hegeliana su realidad. Ella es ya siempre onabim, descompuesta en una serie infinita, interminable de imágenes reflejadas. Por esto, precisamente, me parece que Ripi no deja de ser hegeliano cuando recoge las múltiples semblanzas del pensamiento de Hegel, los infinitos retratos que el vacío de su pupila, la nada de su subjetividad, ha proyectado en la historia. Esta proyección abismática le pertenece a Hegel. Y, sin embargo, por verdadera que sea, tiene, a mi juicio, su origen en un abismo anterior, en una contradicción formal que es lo propiamente hegeliano. Perspectiva abismática, esta expresión, se predica en primer lugar de las imágenes que se contienen a sí mismas dentro de sí, que retuercen la mirada, que producen vértigo porque solo se dejan ver cuando la mirada se disloca. La mirada hegeliana, sin venir de ningún otro lugar que del vacío de la pupila, es la que ya siempre fracasa en el intento de darse alcance a sí misma, la que solo se reflexiona desquiciándose. Y es por este constitutivo desajuste por lo que se descompone después, por lo que se descompone en una miríada de reflejos. Estos traducen su desencajada mirada, ya siempre desgarrada entre dos espejos, en una pacífica, aunque inacabable, serie de semblanzas consistentes. Pues bien, a mi parecer, la escritura de Ripi no es solo hegeliana por acoger estas figuras de Hegel, sino por hacerlo hegelianamente, porque, como expliqué al comienzo, las mira, las enfoca y las enmarca dialécticamente, hegelianamente. Si esto es así, entonces, obviamente, no solo las recoge, sino que en la misma medida las deconstruya, deja que ellas se deconstruyan. Así he leído yo el texto, aunque por supuesto nunca se pueda decir de quién es la mirada que ha producido esta lectura, si la mía o la de Ripi. En todo caso, si la exterioridad que corresponde a su pensamiento, la propia de su quehacer filosófico, logra no transmutarse en trascendencia, no enmarcar la realidad sin desencajarla, ello se debe, a mi parecer, insisto, a que es hegelianamente dialéctica, es decir, a que es la propia de un mirar que está siempre más allá de sus propios quicios, lo que se dice fuera de quicio. Eso es todo.